¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, una producción de Diputados TV. Estamos en instantes con los temas principales que tienen que ver con lo económico, con lo parlamentario, con lo institucional. Así que presentación y los invitados y toda la información parlamentaria de los últimos 7 días. Estamos como siempre con nuestros compañeros, con Laura Serra, con Fernando Fraquelli. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Muy bien. Estamos con el diputado Basterra, hombre de la provincia de Formosa, y estamos con el diputado Gustavo Mena, hombre de la provincia de Chubut. Cambiemos y Frente para la Victoria. Primera pregunta para el hombre de la provincia de Chubut. Diputado, usted recién estaba hablando, mientras estábamos esperando para comenzar a grabar, estábamos discutiendo el tema sojero. ¿En Chubut hay municipios complicados por la falta de recursos del Fondo Sojero o no? En Chubut hay municipios complicados en realidad porque en una muestra de doble discurso el gobernador Arcioni se queja de la eliminación del Fondo Sojero, pero desde el mes de enero no le coparticipa a ningún municipio el Fondo Sojero. Porque usted recuerda que el DNU que creó el Fondo Sojero, o Fondo Federal Solidario, sí, establece que del 100% de las retenciones, o sea, de los derechos de exportación de cereales y soja, o específicamente de soja, el 30% va a las provincias y de ese 30% las provincias a su vez tienen que coparticipar, sí, el 30% a los municipios, y es un fondo además con un fin o con una finalidad asignada, no es para cualquier cosa, no es para gastos corrientes, sino que es para obras de infraestructura. Bueno, la provincia del Chubut, con el pretexto de que debía aprobarse legislativamente en la legislatura el pacto fiscal provincia-municipios, le retuvo, si bien la provincia recibe los fondos, sí, o recibía en tiempo y forma de Nación, no hacía lo propio con los municipios. Sin embargo, salió a batir el parche y a hablar de acciones de amparo. A ver. Quiero acotar además que en la provincia del Chubut, nosotros ya en el año 2006, cuando se crea en el 2008, con la crisis del campo. Claro, sí, claro. 125, advertíamos primero la inconstitucionalidad de esto, porque los derechos de exportación, que no son otra cosa las retenciones que derechos de exportación, son por constitución un recurso del Estado Nacional. Basterra, ¿y Formosa cómo está con el tema? Había hay una primera consideración, sí. Hay una primera consideración. El Fondo Solidario Federal, sí, surge, diría, más por un reclamo de la oposición que, sí, del oficialismo en aquel momento. Con lo cual, por ahí me sorprende un poco la opinión en contra, que puede tener un fundamento constitucional, pero que no ha tenido ninguna, no ha tenido ninguna objeción concreta. ¿Se aplica desde cuándo? ¿2008? El 2009. Desde el 2009, claro. Y desde el 2009 lo que nosotros hemos visto que fue algo que nadie lo objetó, digo, al contrario, fue propuesto por la oposición, fue tomado por Cristina Fernández de Kirchner, el concepto de la distribución federal de estas retenciones, basado en el concepto de lo que es el suelo como un patrimonio colectivo de tenencia privada. Y a partir de esta decisión, uno ha visto todos los municipios, sin excepción, lo que representa tener esa disponibilidad de recursos, sí, para poder, con los fines específicos, como dijo acá el diputado que nos acompaña, para obras de infraestructura y para equipamiento que permita resolver problemas de las comunas. En Formosa, la transformación de los pueblos que se ha visto a partir de la aplicación irrestricta, no como el caso de Chubut, donde nosotros gotea todos los días y todos los días se distribuye ese 30% con los municipios, ha sido maravillosa. Ayer se reunieron, vinieron de los 36 municipios, vinieron 30 intendentes a ser parte de esta, sí, movida muy amplia que se ha juntado en el día de ayer y que han planteado hacer reclamos que van desde instar a la comisión bicameral del DNU a que rechace,
hasta presentaciones judiciales, atentos a que han habido compromisos asumidos por las instancias provinciales y municipales que hoy se van a tener que hacer cargo los municipios, porque una vez que el municipio recibía los recursos, tomaba un compromiso por sí sobre empresas que hacían las distintas obras o con proveedores de maquinaria, con lo cual han comprometido su patrimonio sobre una expectativa de algo que deviene de la ley de presupuesto. A ver, Fraquelli, al diputado Basterra y al diputado Mena, sí. ¿Cuál es la solución política? Porque aquí hay que buscar una solución política más allá de lo presupuestario, que seguramente ustedes lo van a discutir a partir de septiembre, pero ¿cómo se zanja esta solución? ¿Cómo se logra un encuentro? En términos de recursos, el resultado es favorable a las provincias, porque lo que no se dice, primero que hay que restablecer el diseño federal de coparticipación y de asignación de fondos que son propios de las provincias e ir reduciendo la discrecionalidad. En esta materia lo que no se está diciendo es que en realidad acá se le fue retaseando a las provincias el 15% de coparticipación federal de impuestos entre el 2008 y el 2015. Porque acá hay que hacer un poquito de historia. En la década del 90 el peronismo privatizó el sistema de seguridad social, creó las AFJP. Es decir, que las AFJP fueron las que pasaron a recibir la recaudación de aportes y contribuciones de la seguridad social. Y el ANSES quedó desfinanciado, pero el ANSES tenía que pagar las jubilaciones ya otorgadas con anterioridad. ¿A quién le pegaron el manotazo para financiar el ANSES y que pudiera cumplir su rol? A las provincias. Le sacaron el 15% de la coparticipación. Cuando en el 2008 se reestatiza el sistema jubilatorio, a las provincias no le devolvieron el 15%. En ese esquema de obediencia debida que rigió durante el gobierno de Cristina Kirchner, solo 3 provincias se atrevieron a reclamar judicialmente. Fueron San Luis, Córdoba y Santa Fe. La provincia de Santa Fe gana el juicio en noviembre del 2015. Y se lo pagan al comienzo de la gestión y el presidente Macri, por supuesto, cumple el fallo, cumple con las que habían litigado, pero también cumple con el resto, en un esquema gradual también de 3% por año. Es decir, que hoy ¿qué tenemos? Le pongo el caso concreto de Chubut. Chubut tenía presupuestado hasta julio de este año, por coparticipación federal, unos 7.000 millones de pesos. Ha recibido 9.500. Es decir, y la proyección es esta. La coparticipación interanual está creciendo por arriba del 50%. Es decir, que no solo compensa, supera largamente lo que es la quita del Fondo Federal Solidario y en realidad restablece un mecanismo que es el que debe ser, el de la coparticipación federal de impuestos y no de estos parches. Por esa razón es que a partir del año que viene se elimina ya esta coparticipación del Fondo Sojero, ¿o no? ¿No era lo que habían acordado? No, acá hay un error. La nación no está dividida en provincias. La nación es la conjunción de las provincias, es un Estado federal. Por lo tanto, cuando se toman decisiones como ha sido el consenso fiscal, fue producto de un acuerdo entre todas las provincias con quien circunstancialmente ejerce el Poder Ejecutivo de la Nación. Allí se acordó, como bien dijo el diputado, un mecanismo mediante el cual ese 15% se iba a ir restituyendo a la coparticipación de las distintas provincias. Nunca se habló de que eso iba a compensar algo que también figura en ese consenso fiscal, que es la distribución del Fondo Solidario Federal con los mismos criterios mientras exista ese fondo, que también bien dijo el diputado, es mientras exista recaudación producto de las retenciones. Si no hay recaudación, obviamente no hay nada para distribuir, pero no hay ni una otra causal para eliminarlo. Una pregunta para los dos y que tiene que ver con un tema central que planteaban Laura y Fraquelli. Digo, si acá no hay acuerdo, esto puede, al oficialismo le pregunto, ¿esto puede ser que complique la aprobación del presupuesto? Mena, digo, que hoy había alguna línea de acuerdo del Gobierno Nacional con gobernadores del PJ para que acompañen. Digo, si esto no se arregla, ¿es complicado para el presupuesto? Que tiene que primar la racionalidad, la medida es racional, porque repito, lo que debe haber es coparticipación federal de impuestos. Yo advierto, conformación, hablo en lo que me toca regionalmente, la conformación de un bloque patagónico para reclamar por este y otro tema. Durante 8 años no se dijo nada, nadie reclamó por lo del 15% de coparticipación federal de impuestos que se le retaseaba a las provincias sin fundamento legal, ni político, ni de ninguna especie. Vuelvo a poner el ejemplo. A Chubut esto le implica más o menos unos 500 millones de pesos anuales, para redondear.
Si nosotros tomamos a valores de hoy lo que implicaba quitarle el 15% de coparticipación, eran 200 millones de pesos mensuales. Y ahí no se alzó ninguna voz. Yo no vi a nadie acá reclamando o pidiendo o presentando proyectos para que se deje sin efecto esa ilegal retención que durante 7, 8 años se le hizo no solo a la provincia de Chubut, a todas las provincias argentinas. La última, Basterra, que tengo que ir al corte y les agradecemos la presencia. Digo, en el caso de su gobernador, por ejemplo, hoy no está para acompañar el presupuesto, me parece que está entre los más críticos, ¿no? No, es muy crítico, pero siempre ha tenido la actitud de diálogo, siempre cada vez que lo han invitado se ha sentado lo que es a la mesa. Lo que él va a seguir defendiendo es lo que votaron los formoseños. Hay un 75% de formoseños que votó en contra de este proyecto porque estaban conscientes de lo que iba a ocurrir. Y lo que nosotros tenemos que hacer es sostener las banderas de un federalismo donde esto que hoy estamos discutiendo es una muestra acabada de cómo un gobierno con decisiones centralistas quita, y no ya como arrodillándolo, dijo que CFK hacía arrodillar a los gobernadores. No, acá es con el látigo, directamente te corta. Bueno, pero ¿qué podemos decir de la quita? Y se terminó la discusión. Bueno, yo tenía muchas ganas de discutirte, pero me quedé. Digo, bueno, ahí en realidad se cerró el grifo y ahogaron y le dejan una deuda a los municipios, a los gobiernos provinciales, ante una decisión pésima para poder pagar al Fondo Monetario. Tenemos que ir a la pausa. En un instante todo lo que tiene que ver con extinción de dominio. Lo que pasó, también recordamos en la jornada del miércoles en el Senado, cuando se debatía allanamiento sí o no y en qué condiciones a los domicilios particulares de la expresidenta. Diputado Mena, muchas gracias. Gracias. Diputado Basterra, gracias. Pausa, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate y ya venimos. Estamos en el segundo tramo de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con dos diputadas, con Brenda Austin, nacida en Esquel, pero diputada por la provincia de Córdoba, y con Mirta Tundis. A las dos gracias. No, gracias. Bueno, a ver, comenzamos con una pregunta, en todo caso para Mirta Tundis, porque la verdad que yo no sabía, pero el proyecto que tiene que ver con extensión de dominio es un proyecto del Frente Renovador. Totalmente, de bueno. Sergio Massa y Graciela Camaño. A mí me extrañó ayer en un medio de comunicación que justo cuando se estaba tratando después del desafuero el tema del allanamiento, el tema de extinción de dominio, habían puesto un zócalo. No se va a acompañar el dictamen de Carrió y sí el de Pichetto. Primero y principal, que vayan a los registros, Carrió estuvo ausente, o sea que no puede estar ni siquiera hablar de extinción de dominio, al igual que el diputado Costa, hoy senador nacional, y otros diputados. Es un proyecto que obviamente podrá tener consensuado por parte de los otros espacios políticos, pero si ven, además hay un periodista también que hoy publicó y mostró el proyecto que pertenece al Frente Renovador. ¿Ustedes, Brenda, el proyecto tal cual vino en el Senado, están de acuerdo con lo que se votó? ¿Están de acuerdo con lo que tiene media sanción de diputados? No, ¿Lo van a ver? ¿Hay que esperar que esto se vote antes de diciembre? ¿Cómo está la cuestión? Dos cosas, digamos. La primera, el proyecto que envió en su momento la Cámara de Diputados fue fruto de un proceso de construcción de consenso, ¿no? Como saben ustedes, estamos frente a una Cámara donde el oficialismo no tiene mayoría, ¿no? Por supuesto que eso supone, y sobre todo durante los años anteriores, un trabajo de mucho diálogo con los otros bloques políticos. Así nace la ley de extinción de dominio que enviamos al Senado. Ahora, yo te puedo decir mi posición individual, la he hecho pública en estos días, como así también muchos de los diputados de Cambiemos, que creemos que hay que insistir con el texto original, porque las razones... El texto original, el que aprobamos en diputados, creo que podemos tener el número para poder hacerlo, y lo quiero explicar rápidamente. Digo, hay dos razones. La primera tiene que ver con cuál es el fuero que va a entender en la materia. Si ¿El es penal el fuero penal o el civil? O el fuero civil. Nosotros entendimos en diputados, después de mucha discusión, de que tenía que ser una acción civil independiente del proceso penal. ¿Por qué? Bueno, fijémonos en el caso de Menem, ¿no? Todavía está con distintas instancias recursivas apelando las sentencias penales que él tuvo en las causas, por ejemplo, de las explosiones de Río Tercero y algunas otras. Digo, un proceso penal tiene en muchos casos muchísimas instancias justamente por las garantías procesales.
cuando nosotros hablamos de la extinción de dominio, lo que estamos hablando es de la extinción del derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque el funcionario no puede acreditar el origen lícito de los bienes. Entonces corresponde que sea en un fuero civil, simplemente en una acción más rápida y que además no solamente permita ir hacia atrás, es decir, yo hoy a un funcionario público le pregunto, le consulto cómo justifica el origen de sus bienes, no puede dar cuenta de ello, ¿no? Bueno, es procedente la acción de extinción de dominio, obviamente con algunas particularidades más. Yo me voy a poner... es tiempo y además de retroactividad, dos cuestiones que son claves si realmente queremos recuperar la plata robada en nuestro país. A ver, Laurita. No, yo poniéndome en abogada del diablo, coincidiendo con lo que vos planteás, en esencia, la cuestión de recuperar para el Estado lo robado, creo que estamos todos de acuerdo con eso. La cuestión es si no se están vulnerando con este proyecto de ley de diputados, digamos, derechos constitucionales clave, como es el derecho de propiedad. Supongamos, estamos en un juicio, en una investigación de un delincuente, un corrupto, al que presumimos que tiene una cierta cantidad de bienes que fueron mal habidos por la corrupción. Pero después se demuestra que esta persona es inocente. Pero mientras tanto, en el fuero civil, se le quitaron todos los bienes. O sea, se le está vulnerando el derecho a la propiedad. Digo, no hay una confrontación ahí. Lo que cuestiona, digamos, la figura de extinción de dominio, lo que ataca es el origen de la titularidad del bien, que no tiene que ver de nuevo con poder probar o no la comisión de un delito de narcotráfico, por ejemplo, o de cohecho de corrupción, sino simplemente no poder, y ahí es donde se invierte la carga de la prueba, no poder demostrar que el título que da origen a ese bien es lícito, ¿no? Y esto tiene sentido que sea así, sobre todo en los funcionarios públicos y sobre todo en los casos de delitos graves, que es justamente lo que contemplaba la media sanción, ¿no? No estamos hablando de cualquier situación, no estamos hablando de cualquier ciudadano, sino en circunstancias donde creemos que los bienes públicos son los que están en riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que bienvenido sea, digo, además hay buenos ejemplos en el mundo donde esto ha avanzado. Ojalá el Senado hubiese discutido correcciones a la ley, mejoras, respetando el espíritu, que tiene que ver con que estamos hablando de un cambio de fuero, un fuero civil, y que además tiene que darse la posibilidad de indagar hacia atrás, porque si no, esto es un acto más de ratificación de la impunidad. Claro. ¿No? Pero hay que hacer de cuenta que nada cambia finalmente. 2 minutos. Tengo en un ratito algún tramo de lo que era ayer la exposición de Cristina Fernández en el Senado, pero hay una pregunta de Fraquelli. Quería preguntarle, aprovecho a Mirta también. ¿Podemos dar algún ejemplo? Por ejemplo, los bolsos de López, los 9 millones de dólares, si estaría la ley de extinción de dominio, ¿entraría ahí como para que rápidamente esos millones pasen al Estado y se hagan? No, por supuesto, de todos modos eso fue de público conocimiento y obviamente que la justicia toma esos bolsos, pero convengamos y planteando un poco lo que decía la diputada y ante esta duda de lo que están planteando en los distintos medios, bueno, pero si después se demuestra que son inocentes, resulta ser que le quitaron los bienes. Y realmente cuando uno no puede demostrar los fondos de dónde salieron para tener determinadas propiedades, determinado capital que no coincide con sus ingresos básicos, se nota que hay algo irregular. Entonces me parece que de todos modos no es que se le está quitando en forma automática a alguien que de alguna manera justifica tener esos bienes o porque fue una donación de su familia, sucesiones y demás. Si vos ganás 100.000 pesos y tenés propiedades por millones de dólares, obviamente que vos no podés decir que con tu sueldo pudiste adquirir esos bienes. Entonces, creo que está más que justificado y coincido, y el término de la extinción de dominio tiene que ver porque cuando decimos, yo escuchaba a un fiscal decir, pero está la figura del embargo, el embargo tarda muchísimo. Los decomisos. Y los decomisos en realidad tardan un montón y hasta cuando se van a hacer ya se liberaron de esas propiedades. Y la verdad que es plata de la gente, es plata para las escuelas, es plata para los niños, es plata para los hospitales y la verdad que no podemos Una pregunta para los dos, y no soy abogado penalista, pero digo, yo creo que la cuestión de la extinción de dominio apunta más que nada para el funcionario público, y lo que voy a decir tiene que ver más que nada con capitales privados, pero digo, cuando se han habilitado en esta Argentina sucesivos blanqueos,
quien blanqueaba tampoco podía justificar tenencias y por eso recurría al blanqueo. Digo, ¿ahí puede haber una extinción de dominio que quepa o no? Si se justifica que no tiene, o sea, el blanqueo tiene que ver con personas que plata no blanqueada. Plata no blanqueada, plata que no pagó impuestos en la Argentina. Porque la plata la pueden tener afuera, los bienes los pueden tener afuera, hay que declararlo y pagar impuestos en la Argentina. El blanqueo es permitirle a esas personas que infringieron la ley durante muchísimos años no pagando los impuestos. El tema es que las personas que tienen ese dinero es porque tienen recursos suficientes. Ahora bien, si en ese blanqueo se detecta que lo mismo, de la misma manera, porque también es para los actos de corrupción, es para todos los actos, no es solamente para el funcionario público. Si alguien privado realmente tiene capitales en el extranjero que realmente tampoco los puede demostrar con sus ingresos, por más que los blanquee, tiene que haber una investigación y tiene que haber una devolución al Estado. Lo decíamos al comienzo, ayer protagonista de lo que pasaba en el Senado, Cristina Fernández, un tramo de lo que decía, Hombres y mujeres grandes, ¿qué me van a decir mirándome a los ojos? ¿Que realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo en serio la verdad? ¿Ustedes creen realmente que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo del 2003? ¿En serio que se produjo esa reunión tal cual cuenta un empresario que dice que lo llamó un ministro y le explicó cómo tenían que hacer a él, que venía de varias presidencias de la Cámara Argentina de la Construcción? La patria contratista, ¿cómo se cartelizaba la obra pública? ¿En serio? En la República Argentina que preside Mauricio Macri, no Konrad Adenauer, no tenemos de presidenta a Konrad Adenauer, está de presidente Mauricio Macri, el hijo de Franco, el primo hermano de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma de Nicky Caputo. Bueno, ahí estamos. Escucho opiniones. Primero, Brenda Austin, diga, ¿qué le generaba esto? Indignación. Da mucha bronca, da mucha impotencia ver que se digan esas cosas, desde esta sensación de impunidad, ¿no? De querer ser o seguir siendo intocable. Me parece que Argentina dio muestras claras de que estamos dando vuelta a la página, de que la justicia tiene que investigar a fondo cualquier situación. Y acá me parece que es quizás el escenario mirando a futuro, ¿no? Una justicia que se anime a investigar al poder mientras tiene poder. Y que además podamos construir las leyes que hacen falta para eso. Porque la ley del arrepentido, que votamos en la Cámara de Diputados, que permite denunciar hacia arriba la estructura delictiva, es la que está permitiéndonos conocer esta situación que es escandalosa. Digo, ya no es una denuncia de corrupción, es realmente escandalosa. Ayer cuando lo escuchábamos al senador Costa, de la provincia de Santa Cruz, dando cuenta de las obras que se habían cobrado y que ni siquiera se habían comenzado a hacer, ¿no? Digo, entonces, en las palabras de Cristina, ¿qué se escucha? ¿Qué se escucha, digamos? No se escucha una negación de los hechos, sino tratar de lograr generar este mensaje de todos somos lo mismo. Y no somos todos lo mismo. No estamos dispuestos a que la impunidad siga siendo la característica que marque a nuestro país. Pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo, la justicia, los partidos políticos, el Congreso, y realmente demostrar que estamos dispuestos a avanzar en serio, en garantizar ya no solamente descubrir la trama de corrupción, no solamente recuperar lo robado, sino construir el andamiaje institucional que hace falta para que esto no vuelva a ocurrir en la Argentina. Mirta Tundis. Bueno, obviamente que cuando uno la ve siente que es como un gato enjaulado y trata de pegar arañazos para demostrar, obviamente, su inocencia. Lo cual creo que no tendría que haber llevado adelante esta negativa del allanamiento si uno es inocente. Igual que el tema de los fueros, algo que en realidad nosotros como Frente Renovador nos comprometimos ante escribano público a no cubrirnos con ningún fuero ante el hecho de que nos citen de la justicia. Cuando quisimos tratar un proyecto de Julio Raffo sobre el tema de la eliminación de fueros, lamentablemente
lamentablemente ni Cambiemos ni el Frente para la Victoria se acercaron a tratarlo, porque si no, no tendríamos este problema. Yo creo que ningún diputado, ningún senador, ningún funcionario público, si está consciente de que no delinquió, que no hubo corrupción, debe sentir miedo. En verdad, me parece adulto que la justicia empiece a actuar y que todos sean investigados. Calcaterra tiene una responsabilidad en tantos años de haber participado en la obra pública. Bueno, que si es inocente lo demuestre y si no, bueno, será el primo del presidente, pero no importa el parentesco que tengan con nadie. El tema es que tenemos que ser un país serio, sano y basta de tanta corrupción. Estamos primero, en los primeros puestos de corrupción. Es inimaginable que nuestro país esté en estas condiciones. Sí, la preocupación, o mejor dicho, a ver, la hipótesis que lanzó Cristina durante su discurso, en varios tramos de su discurso, es que todo esto es una cuestión muy armada, desde afuera, hacia la Argentina. Son defensas hacia ella. No, por supuesto, ¿no? Y que acá lo que se está tratando es de exculpar a los empresarios que durante muchas décadas hicieron cartelización de la obra pública, diciendo que, bueno, que fueron extorsionados para hacer aportes de campaña, presentándose como víctimas, ¿no? Primero no son aportes de campaña, ¿no? Digo, este intento de tratar de decir que la plata que se han robado era para la campaña, bueno, me parece que sigue buscando deslegitimar a todo el sistema político. Es plata que se robaron para sus bolsillos, ¿no? Si hablamos de esto, de los bienes que no pueden, de las denuncias de enriquecimiento ilícito, es decir, hay mucha tela para cortar en este camino. Y lo segundo, efectivamente, yo creo que tenemos que modificar la ley de obra pública. Nosotros tenemos una ley que tiene más de 50 años, donde necesitamos fortalecer los mecanismos de control en tiempo real, no solamente el proceso licitatorio, sino de la ejecución. ¿Qué pasa con los certificados de obra que se van emitiendo? ¿No? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos de control cruzado que tenemos? Al respecto, ¿cómo garantizamos la introducción de figuras como los pactos de integridad, ¿no? Que han tenido muchos países en la región, para que las empresas se comprometan con políticas activas hacia adentro de sus instituciones que garanticen la transparencia también? Porque este es un camino de doble juego donde los funcionarios públicos tienen una enorme responsabilidad. Y digo esto, no son... uno puede intentar decir que esto es una operación mediática. Ahora, cuando vemos los testimonios de los empresarios, primero quisieron delegitimar los cuadernos, que era una fotocopia. Los testimonios ratifican cada una de las cosas que se han dicho, que estaban allí escritas, y empiezan a aparecer los funcionarios de Cristina. Entonces, ¿de qué patria contratista habla? Bueno, ahora, a ver, pregunte, Fraqueli, la última, vamos a ver. Si hay una decisión política con el tema de los fueros. Brenda, usted firmó un proyecto juntamente con el diputado Mena para trabajar en ese tema. Mirta acaba de decir también que ya en la campaña ustedes lo han El año pasado se trató un proyecto que estaba, o sea, queríamos tratar en una sesión especial un proyecto del exdiputado Julio Raffo. ¿Y no se puede reactivar, digamos, este debate rápidamente? Uno está abierto a eso. Si nosotros firmamos ante Escribano el compromiso, es porque no se trató, además sabíamos que no se iba a tratar. Lo que pasa es que aquí hay dos doctrinas, ¿no es cierto? Hay que aclararle a la gente, hay dos doctrinas con el tema de fueros. Una cosa es diputados, que ante un procesamiento, digamos, ya se le puede avanzó con el caso debido. Y lo otro es la doctrina Menem de Pichetto. La doctrina Pichetto de Menem, que ayer hay que aclarar. Pero debería haber una ley que unifique las posturas. Bueno, pero si sale un proyecto de ley de diputados consensuado y va a senadores, tendríamos una ley. No tenemos por qué protegernos con fueros. O sea, los fueros están para poder tener la palabra en los dichos y protegernos en esos dichos, pero no en los hechos, en corrompernos, en robar, en quitarle la plata al pueblo y en llenarnos los bolsillos. Digo, en eso, la discusión que se comenzó a dar el año pasado, primero no puede haber una renuncia anticipada, porque los fueros es una herramienta que consagra la Constitución. No, pero es un compromiso. Claro, no es una renuncia, es un compromiso porque no se quiso tratar el proyecto. Es una herramienta que consagra la Constitución justamente para la protección del rol del legislador, no para garantizarse impunidad. ¿Qué planteamos nosotros? La modificación de la ley de fueros, que fue una ley que buscó establecer mayores niveles de protección que los que daba la Constitución. Y eso hay que cambiarlo. Como también creo yo, y el año pasado habíamos logrado dictaminarlo, avanzar con un proyecto que es lo que en Brasil se llama la ley de ficha limpia, que tiene que ver con por qué aquellos funcionarios que han sido condenados por delito de corrupción pueden volver a ser candidatos como Menem,
para ampararse después en los fueros. Bueno, ahí vendría una cuestión posterior que es también cuál es el rol de la sociedad, por qué la sociedad con su voto convalida conductas anteriores, pero bueno, es otra cuestión. Tengo que terminar. Brenda Austin, galesa, gracias Brenda. Muchas gracias. Y ella es Mirta Tundis. Mirta, muchísimas gracias. Estamos con Fernando Fraquel, estamos con Laura Serra. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Pausa enseguida, el último tramo del programa. Ya venimos, Fernando Iglesias, allí sentado, dale. Hay Quórum, Ideas en Debate, último tramo. Diputado Iglesias, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo estamos acá? Ahí estamos, bien, bien. Vamos con el resumen de la semana y empezamos a hablar con el diputado de Cambiemos, Capital Federal. Dale vos. El Congreso Nacional volvió a ser el escenario principal por donde pasaron los temas políticos más importantes de la semana: desafueros y la ley de extinción de dominio. El oficialismo presentó en el Parlamento un proyecto de ley que busca reglamentar la figura del desafuero de los legisladores nacionales. La iniciativa prevé que no pueden ser sometidas a autorización de las cámaras del Congreso las medidas dispuestas por los jueces para investigar y producir pruebas que afecten a un legislador, como allanamientos, secuestros e intervenciones telefónicas. Esto se da en el marco de la causa de los cuadernos que involucra a exfuncionarios y empresarios del kirchnerismo, y a la que el Ejecutivo sigue con mucha atención, con una movilización frente al Parlamento para reclamar por los allanamientos y el desafuero de Cristina Kirchner. También se reclamó por la aprobación de la ley de extinción de dominio. Bueno, ahí estamos. Diputado, ¿cuánto se juega de lo político en el tema mediático? Digo, ¿cuánto importa en la vida política lo que pasa en los medios? Fue una semana muy intensa en términos mediáticos, con la marcha, mucho cuestionamiento para con Cristina Fernández, estuvo el debate, gente que se movilizaba y pedía penas severas. ¿Cuánto importa eso en el devenir cotidiano o importa poco? No, yo estoy convencido que los medios y ahora las redes sociales tienen una influencia muy grande como espacio de circulación de ideas, de debates, y me parece que la experiencia de los últimos años de la política, no solamente la Argentina, sino la internacional, muestra esto, ¿no? La influencia, sobre todo lo sorpresivo es la influencia de las redes, ¿no? Y eso, digo, una consulta, la verdad que nunca lo hemos hablado con Fernando y con Laura. Yo lo que veo, y a lo mejor lo compartimos, uno ve que hay mucha polarización en el discurso, hay un 30% hipercrítico de Cristina Fernández, hay un 30% que es hipercrítico de Cambiemos, y hay un 40% que está en el medio. Digo, la polarización de la calle a veces al 40% del medio, ¿no lo termina confundiendo o haciendo que la división sea más profunda a veces? Pero no creo que esto sea de los medios, me parece. No, reflejan los medios, sí. Me parece que hay dos proyectos de país que están muy claros. El país del kirchnerismo, es un país en el que tuvieron mayorías automáticas en ambas cámaras por 12 años, las mejores condiciones internacionales de la historia, dólares fluyendo hacia los países de desarrollo medio, fue la época del auge de los BRIC, ¿no? Brasil estaba por las nubes, fueron años de soja a $480 promedio, bueno, tuvieron todo para que fuera la década del despegue del país y fue la década en que terminaron de empeorar las cosas, porque me parece que el saldo que dejaron es muy fácil, ¿no? Déficit energético, déficit fiscal, déficit comercial, la infraestructura destruida, el narco entrando por todos lados, las instituciones colapsadas, intentos de generar acciones totalitarias contra los opositores y los medios independientes, y el choreo, ¿no? Que ahora se ha visto. Es decir, yo lo he dicho desde hace tiempo, no fue un régimen corrupto, fue una mafia. Y eso es un grado cualitativo distinto. Diputado, uno de los tramos de ayer del discurso de Cristina Kirchner es cuando ella, al aludir al caso de los cuadernos de las coimas, dijo algo así como que fue un armado, una confabulación internacional que tiene impacto o está dirigido hacia la región, y lo estamos viendo ahora en Brasil con Lula da Silva, ¿no? Que está preso por corrupción, por el caso Odebrecht, y aún así sigue siendo
el líder político más votado. De alguna manera es un paralelismo con ella misma. Supuestamente ella se erige como la política de la oposición, con mejor nivel de aceptación pública, pero que podría ser de alguna manera perseguida judicialmente y políticamente por el gobierno de Cambiemos para que no compita en las próximas elecciones. ¿Cómo ves esta argumentación que esgrime Cristina? Absurda, es una cosa ridícula, está muy claro que acá, ¿qué es lo que pasó? A ver, yo lo denuncié, no yo, con Carrió llevando adelante la denuncia, 11 diputados que entonces estábamos en la coalición cívica y que hoy estamos distribuidos en Cambiemos. Algunos somos diputados del PRO, en mi caso, Toti Flores está en la coalición cívica, Patricia Bullrich y Adrián Pérez están trabajando en el Ejecutivo. Bueno, todos estamos en Cambiemos, básicamente. Denunciamos que eran una asociación ilícita, que es la forma técnica jurídica de referirse a una mafia. Y sacamos la foto. La foto incluía a Néstor, a Cristina, a Devido, a Uberti, a López, a Cristóbal López, a Lázaro Báez. Estaban todos en la foto. Ahora lo que estamos viendo con los cuadernos es la radiografía. Es decir, cómo operaban, se le ven las costillas. El argumento es ridículo, es el mismo argumento. Mirá, el primer debate que yo tuve en la Cámara en el 2007 cuando entré fue por la valija de Antonini Wilson. Y el argumento fue el mismo. Había sido la CIA que misteriosamente había puesto a un ciudadano venezolano en un avión del gobierno venezolano en el que viajaban funcionarios argentinos con una valija que, por lo que se sabe, había como 10 más. Bueno, me parece que son argumentos que simplemente pueden convencer a quien ya está convencido y a los demás nos sentimos insultados en nuestra inteligencia, ¿no? Ahora, diputado, mucho se está hablando, si al gobierno, si a Mauricio Macri le conviene Cristina Kirchner presa o le conviene que continúe la causa como está tramitando el juez Bonadío. ¿A usted qué le parece? Porque no nos importa, no creo que le importe al presidente. Acá hay que mirar las cosas con un poquitito de distancia. La verdad que estar haciendo cálculo porotero de cuántos votos gano o pierdo con esto sería verdaderamente absurdo. Acá estamos en un momento histórico, en un momento que puede ser bisagra en nuestro país, probablemente un país que tiene una larga historia de corrupción. En esto tiene razón Cristina. Decir, robaban antes que yo lo único que hice fue seguir robando, no es un buen argumento, pero tiene razón en el sentido de que el tema de la patria contratista y la corrupción existía de antes. Ahora, el kirchnerismo lo llevó a un nivel cualitativamente diferente. Se pasó de la corrupción menemista creciente a una mafia, ¿no? El kirchnerismo fue una asociación delictiva que llegó al Estado para robar, no unos políticos que se corrompieron. Y me parece que sería muy chiquito no ver la oportunidad histórica que tiene la Argentina después de haber tocado fondo con esta verdadera mafia, porque lo que se ha visto no se ha visto, lo que se está viendo no se ha visto nunca en la historia argentina, y creo que son muy pocos los episodios contados en el mundo de una red de este tipo. Y eso me parece que es a la vez una oportunidad histórica para hacer un nunca más de la corrupción, para establecer un punto de no retorno donde vayamos a un sistema republicano. Nadie puede garantizar que no va a haber nunca más un episodio de corrupción, pero tienen que ser la excepción y una excepción muy excepcional, perdón por la expresión, y tienen que ser perseguidos por las instituciones. Con el kirchnerismo los tuvimos, la corrupción era la regla, abarcaba todos los ministerios, abarcaba todas las fuentes de financiación y además las instituciones que teóricamente tenían que combatirla eran las que la promovían desde el Ejecutivo y sancionaban la impunidad desde el Judicial. Me parece que esto es lo fundamental. Se terminó, no puede haber impunidad, ojalá vayan todos presos, ojalá recuperemos lo robado, trabajemos en ese sentido y el año que viene las elecciones los ciudadanos votarán a quien les parezca, ¿no? Ahora, diputado, dando por hecho, por cierto, todo eso, ¿no? El tema de que la matriz mafiosa, que vayan presos y demás, hay un tema que es muy importante en el propio Cambiemos, que es lo que pasa de aquí más para adelante, ¿no? En materia de crecimiento, por qué el dólar vale lo que vale, por qué la inflación no cede. La pregunta es, recién cuento, cuando Laura le preguntaba al diputado Iglesias si había visto el debate o la manifestación de Cristina ayer, dijo Iglesias, no pude porque estuve en el CARI, que es un centro de estudios internacionales. La pregunta es, ya que estuviste en el CARI, que estuvo en el CARI, digo, el gobierno argentino apostaba mucho en su momento a que iba a ganar Hillary Clinton y no iba a ganar Donald Trump, a un gobierno que nos iba a aceptar la posibilidad de importar y de comerciar, y hemos encontrado a un Trump que te dice, yo te quiero vender mucho y no te compro casi nada.
Ese problema, ¿el gobierno todavía no lo puede solucionar? ¿Cuál es el camino alternativo? En un momento de crisis, parecería que fue como un tropiezo muy importante, pregunto. No, yo no pienso que sea, ni siquiera sea el centro del problema. No, centro no, es un problema. Hay un cambio enorme, cualitativo, en las condiciones internacionales que hay que registrar. La soja, claro, eso, exactamente. Estuvo 12 años a 480, ahora está en 320 y algo. O sea, perdió un tercio del valor. Es una enormidad, ¿no? El petróleo, nos dejaron con desabastecimiento. Totalmente de acuerdo. Bueno, sumemos soja, petróleo. Pero digo, va a ganar Trump y la cosa va a ser distinta. ¿Ahí no había un plan B que no apareció? Pero no, a ver, no son cosas que el gobierno pueda manejar. No. Estamos viviendo necesariamente en un mundo globalizado. No es una decisión política de nadie, es para mí una consecuencia directa del desarrollo tecnológico que acorta las distancias, tiende a bajar las fronteras. La globalización es un fenómeno imparable, se ha escuchado, digamos, en mi campo de especialización y he escuchado durante estos últimos 20 años millones de veces que decían, bueno, ahora se terminó. No, bueno, es imposible porque hay un motor tecnológico que nos lleva hacia un mundo global. Ante eso hay dos posibilidades. La de tratar de aislarse por medios artificiales, como hicimos acá con el cepo cambiario y todo eso, cuyo camino final lo estamos viendo en Venezuela, ¿no? Nos quejamos de la inflación acá en la Argentina y es alta, y nosotros sabemos que en ese sentido tenemos un déficit, pero en Venezuela está en 1 millón por año, cifras colosales. Estamos hablando, el otro día vinieron los diputados de la oposición, estamos hablando de sueldos mensuales de $1, ¿no? Entonces, cerrados es eso lo que queda, no queda nada. Y abiertos estás claramente vulnerable, sobre todo cuando además venís arrastrando una herencia desde el punto de vista financiero desastrosa. Son 70 años que el Estado argentino gasta más de lo que recauda y que la sociedad argentina, o la Argentina de conjunto, consume más de lo que produce. Bueno, no lo vamos a arreglar en Pero el gobierno creía que era más fácil arreglarlo, me parece. No sé qué pensaba el gobierno. Por lo menos el presidente decía que se arreglaba. Yo nunca lo pensé así. No, justamente, no sería caer en un reduccionismo, decir que bueno, que la verdad el nudo de nuestros problemas es la globalización, la caída de la soja, la sequía que tuvimos, lo de la tasa de interés en Estados Unidos, como atribuir a factores externos todos nuestros males domésticos. Me parece que es caer en un reduccionismo también. No, yo no creo eso. Yo creo que el contrario. La Argentina arrastra desde 70 años, tiene un Estado que gasta más de lo que recauda y una sociedad que consume más de lo que produce. Eso lleva 70 años. Si vos querés solucionar todo eso y encima el panorama internacional es el que se hace difícil. Sí. Con respecto a los errores del gobierno, yo es la primera vez que escucho a un presidente de la Argentina decir públicamente en una conferencia, aceptamos, hubo errores de coordinación en nuestro equipo, vamos a cambiar el esquema, hubo ministros que salieron, cambió el presidente del Banco Central, se reestructuró el gabinete, el Ministerio de Economía o las competencias de los diferentes ministerios que tienen que ver con economía. Yo nunca, me parece raro esto de que siempre acusan simultáneamente al gobierno de que se corrige permanentemente cuando comete un error y lo acusan de no hacer autocrítica. Bueno, una de las dos acusaciones está mal. No, indudablemente a mí me parece que el gobierno autocrítica. El tema es que si no se equivocó, digo, más allá de si tenía 8, 10 o 15 ministerios, en el diagnóstico, aplicando un gradualismo demasiado moderado, cuando algunos economistas dicen que tendría que haber aplicado mejor la Bisturi, ¿qué es lo que está haciendo ahora Macri? Digo, ahora Macri ha debido dejar el gradualismo muy moderado para empezar a hacer el ajuste que muchos economistas le decían que tenía que hacer desde antes. Puede ser, el gobierno el gobierno apostó en una circunstancia en que se podía endeudar al 4 o 5%, a regularizar las variables elementales de la economía, salir del cepo, salir del default, achicar el déficit fiscal, se financió justamente por sensibilidad social, digamos, para no afectar a los más vulnerables, se financió al 4 o 5%. ¿Era razonable hacerlo? Claro que era razonable hacerlo. Cuando se terminó ese escenario, hubo que ir a otro escenario, que fue pedir que ese 4 o 5% lo financiara el FMI y acelerar la baja del gasto fiscal. A mí me parece que son cosas perfectamente razonables. Digo, te pasa en la medicina, ¿no? Un médico primero trata de ver si te puede corregir un problema con pastillas, después te opera. No es razonable, no hubiese sido razonable no haberlo intentado, ¿no? Diputado. Y recordá que tenemos
minoría en ambas cámaras y la peor de las oposiciones posible. Eso tampoco lo hace fácil. Diputado, la última 10 segundos. La pelea con Scioli fue complicada, segunda vuelta, 600.000 votos de diferencia, digo. Lo que está mirando para el 2019, un escenario similar o 3 años y pico, 4 años de gestión le dan una posición más cómoda al gobierno para el año que viene. Yo creo que vamos a llegar mejor que en el, contra el 2015. Están pasando cosas que la gente también ve, que esto es un gobierno, no es una mafia, que por primera vez la élite, tanto empresarial como política, tiene que presentar sus cuentas y declarar ante la justicia, que se está haciendo infraestructura como nunca, que se está luchando contra el narco como nunca. Me parece que el balance... Y que los precios de los supermercados están altos. Los precios están altos, ya también, por eso, también van a ver que la inflación va a bajar el año que viene. Ahí estamos. Diputado Fernando Iglesias, muchas gracias. Tenemos que terminar. Ella es Laura Serra, él es el señor Fernando Fraquelli. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Nos reencontramos en 7 días. Muchas gracias y hasta ese momento.